Hola, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia virtual de Milagros Mumenthaler, directora de Las Corrientes, la película que acabamos de ver. Muchas gracias, Milagros, por hacer tiempo para nosotros. Gracias a ustedes. Milagro es una directora argentina que creció y vive entre Argentina y Suiza. Su primer largometraje, Abrir puertas y ventanas, fue premiado en Locarno. Y la película que acaban de ver, Las Corrientes, fue presentada por primera vez en Toronto, recibió un premio en San Sebastián, y ahora, después de recibir su premier en Argentina en noviembre, está preparando la conquista del resto del mundo. Em, Las Corrientes, una película impecable. ¿Cómo ha sido la respuesta del público hasta ahora en los sitios donde ha sido presentada Milagros? Em, bueno, es difícil a veces medir, me parece que es una película también bastante abierta, donde la gente, por ahí el público necesita que la película como vaya como decayendo. Es una película que pide también un espectador como un poquito más activo, donde no hay... em, como las respuestas no están todas dadas, pero hay como más bien claves. Entonces, depende mucho en cada país, es como que hay como que la película por distintos motivos, sea cercanías, es como que la película le llega más o menos. En Argentina por ahí es cierto que hay ciertas cosas que ya están dadas y entonces como que la reciben por ahí de forma más cercana y por ahí con una emotividad que por ahí en otros países hay como un poquito, una reacción por ahí un poquito más distante. em, pero después hay un público cinéfilo que la percibe de una forma, depende mucho. La que es madre también, es como que no es tanto, me parece, em, sí, me parece que depende mucho de cada uno y también de cuánto el espectador se deja como llevar, ¿no? Con esta deriva activa de Lina y no está todo el tiempo preguntándose constantemente cosas. Sí, Entonces depende mucho también del espectador. sí. Am, Antes de la proyección de la película, comentabas que la película nace de una especie la idea de una disociación entre el cuerpo y la persona. ¿Podrías comentarnos un poco acerca de esa separación entre el cuerpo y el alma, o el cuerpo y la persona, que da origen a la película? Sí, en realidad esta es como la película surge de una imagen que me vino estando en Ginebra, paseando al borde del Ródano, donde me imaginé como una mujer que se arroja al agua. Y una de las primeras preguntas era como al agua helada. Entonces había como, es como una imagen que genera como muchas interrogantes. Primero sobre el personaje, pero también sobre ese gesto, ¿no? Tan impulsivo. Entonces, una de las primeras preguntas era si era un acto consciente o un acto inconsciente. Y paralelamente es como que estaba leyendo un libro de Sigrid Husbeld que se llama La mujer que tiembla, es una autora norteamericana y ella contaba que contaba como un episodio que le sucedió cuando iba a homenajear a su padre, que era médico, y tenía que dar un discurso frente a una audiencia. Y dice que ella hablaba y es como que su cuerpo empezó a temblar
y hablaba, pero no solo temblaba un poquito, sino que se empezó como a sacudir, pero sin embargo ella seguía hablando. Entonces ella ahí es como que menciona como una disociación. Y ella hace como toda una investigación, un trabajo de investigación para intentar entender qué es lo que le pasó ahí, en esa situación. Entonces, para mí fue como también un disparador para pensar un poco, si bien en el otro estamos en un ensayo, acá estamos en una ficción. Fue fue como para mí como revelador para pensar un poco la estructura de, de esta historia. Y, y también había escuchado como muchas historias y que a mí me habían como impactado, me habían como conmovido mucho, como historias donde hay como de gente que de repente el cuerpo habla o el cuerpo va procesando casi paralelamente algo que la mente no lo puede hacer. Entonces Sí, es como que en un momento el cuerpo habla y habla por uno, ¿no? Y entonces, como esta idea también de que el cuerpo tiene memoria. sí. Am, yo leo a ratos la película casi como un acto de resistencia, en el sentido de que vivimos en un tiempo en el que eh, es una tendencia etiquetar muy rápidamente a la gente y a lo que le pasa. Y que tú podrías tener una reacción muy rápida explicando lo que le pasa a Lina. Y habría alguien que diría es una neurosis, habría alguien que diría es una depresión o midlife crisis o qué sé yo. Este, y que tu película em, se resiste a esa respuesta fácil y que en vez de entregarnos una etiqueta, nos entregas una película de 1 hora 45 minutos. Mm. Eh, ¿Te parece que hay como una especie de resistencia a esa facilidad con la que intentamos explicar lo que le sucede a los otros? Sí, para mí hay como una necesidad es como que cada vez parecería que cuesta más la zona. eh, ¿cómo decir la palabra? Como estar como en una zona como para ahí más de grises o en una zona como más pantanosa. Como que parecería que hoy en día hay como una necesidad de tener como respuestas concretas, inmediatas o un poco como decías vos, poner etiquetas. Y me parece como que el personaje en ese sentido hay algo que para mí es fundamental en mi forma de escribir, sobre todo cuando se trata de películas de personajes, es que hay como que en algún momento de la escritura es como casi que el personaje como impone también mucho respeto. Entonces hay algo donde si el personaje no va a buscar respuestas concretas o el personaje no es que llega a Buenos Aires y va a decir, bueno, a ver qué me pasó, quiero saber, quiero ponerle un nombre a lo que me pasó. Y como no lo hace, me parece que en ese sentido también hay que respetar sus deseos. Y el personaje decide aventurarse por otro lado, decide dejarse llevar por lo inesperado que le puede pasar y es su camino y me parece como un camino como bastante valiente, por un lado, pero hay algo donde creo que no, que si ella no quiere saber o no va a buscar tanto, ¿por qué el espectador debería saber más que ella? Claro, Entonces, como que la propuesta fue siempre em, como ir con ella a donde ella tiene ganas de ir y a donde propone con sus necesidades y en un momento decide hacer como una terapia que es como más conductista, una terapia donde justamente uno va a buscar como una solución en realidad, porque las respuestas
es muy difícil que Lina encuentre respuestas tan claras, porque muchas veces no la hay. Y cuando digo que hay una zona misteriosa, también hace parte de nuestras vidas, hace parte de la historia de la humanidad, ¿no? Como que el misterio está y también en ese lugar del misterio se produce como acciones y hay un espacio de exploración que es muy vivo. Entonces, un poco me interesaba también como quedarme en esa zona, ¿no? De poder explorar y poder también en esos lugares es donde también se dispara la imaginación o las interpretaciones y que eso es vida. Sí. Eso me hace pensar que hay una especie de pintura en la película donde aparece el título, o como texto, dice Nadie se conoce. Ujú. Em, y eso me hizo pensar que, que Lina como que estaba como conociéndose a sí misma y que nosotros estábamos conociéndola en la medida en la que ella se iba conociendo a sí misma de alguna manera. Em, y eso me hizo preguntar, en qué medida tienes una estrategia de presentar a un personaje de esa manera y en qué medida la pintura está también presente en tu película y en la construcción de la narrativa de la película. Sí, es como un grabado que hace parte de la colección o de la serie de los caprichos de Goya. Em, y bueno, Goya es un referente de la pintura del movimiento romántico y, y para mí también había como algo donde me parece que la película dialoga cuando trae lo romántico. Uno podría pensar que Lina es un personaje que cumple con todo con un poco con todo lo que la sociedad le pide a una mujer. Es madre, es una mujer, trabaja, es independiente económicamente. Digamos que de algún punto es como una persona que uno la ve y uno podría pensar tiene una vida casi perfecta, ¿no? Y sin embargo, algo no va. Entonces, a veces qué es lo que como lo que a veces los parámetros de lo que uno se imagina o lo que uno podría decir cumple con lo que la sociedad le pide y que a veces no alcanza. Entonces, para mí hay algo de que estamos todavía en unas bases que que se crearon, digamos, a partir de las bases sociales de hoy en día, a través de la ilustración, el contrato social, y que el movimiento romántico era un poco el que se oponía a em, a ese movimiento que nos caracteriza hoy en día. Entonces, también era como un poco Lina se pregunta, hoy en día hay un lugar para bifurcar, para cambiar eso, pero también a nivel mucho más íntimo. Hoy en día, en esta sociedad tan controlada en la que estamos, hay una posibilidad para desaparecer, para cambiar de vida, ¿no? Y esta cosa existencial, bueno, la vida es una sola, no tenemos dos vidas para vivir. Entonces, bueno, es como un poco todo esas interrogantes, un poco se hace Lina. Sí. Y ahora que lo mencionas, que mencionas las expectativas y el rol de la mujer. Am, ya en tu primer largometraje ya explorabas un poco ideas sobre lo femenino con muchachas, personajes que eran adolescentes o justo saliendo de la adolescencia. ¿Cómo ha evolucionado esa búsqueda esa exploración de lo femenino en tus películas, tomando en cuenta que ya
ha sido un tema en varias de tus películas. Sí, yo creo que no hay, como que tampoco hay como una decisión predeterminada, ay, me interesa hablar de lo femenino, como Mm, un acto más, no sé, más político, más militante. mm, Es como que es algo que se da naturalmente. También es como que siempre hay algo un poco que se le pregunta siempre eso a las mujeres y hay muchos directores que tienen personajes masculinos y nunca se les pregunta por qué se exploran. Hay una exploración de lo masculino. Es como que es lo que uno siente a veces más cercano y se siente con más, por ahí. Que es, sí, más cercano, que es lo que uno conoce, y entonces de alguna manera uno se siente con más, em, ¿cómo diría? Uno se siente con más certeza para hablar sobre el tema, sí, o viene más naturalmente. Pero bueno, no quiere decir que en algún momento haré una película sobre un personaje también masculino, pero es verdad que surge de forma más. Pero bueno, en esta película también me interesaba como hablar también un poco de la maternidad, donde Lina claramente tiene una dificultad o tiene dificultad para maternar o tiene una, no sé si en ese sentido se espera todo, hay reproches con respecto a eso, ¿no? O se ve como un padre que se ocupa mucho más de la hija que ella y que las tareas relacionadas con la hija la hace como más el padre que ella. Eh, pero también pienso que Lina es un personaje que uno vislumbrando un poco esa infancia que tuvo, es como que tampoco no sé si sabe, como que no tuvo un buen ejemplo en su casa, ¿no? claro, Entonces, hay algo que a veces cuando uno no vivió algo alegre, algo amoroso, es difícil poder dar, ¿no? Hay como una fragilidad, sí. pero que viene también por casi un desconocimiento. Volviendo al tema de la pintura, hay algo que para mí la cámara se acerca mucho a la pintura en algún momento. Hasta el punto en que se ve como mucho la textura de la pintura. Y eso me hizo pensar que en la película en general hay un elemento sensorial que está muy presente, ¿no? Es un elemento sensorial que yo reconozco también mucho de la literatura. ¿Qué rol juega la exploración sensorial en tu película? Sí, a mí un poco lo que nombras de la literatura, me parece que hay algo, como que la película me parece que intenta como pensar en, bueno, cómo se representan como, como las fugas de pensamiento del personaje, que es algo que es cierto que en la literatura es constante en las novelas. Digamos, es como que siempre los personajes hablan de lo que piensan. Y es verdad que en el cine por ahí se ve menos y porque es más difícil, porque estamos en el lenguaje audiovisual. Y entonces para mí es como siempre es eso, siento que siempre lo extraño un poco en el cine y para mí fue como pensar, bueno, ¿cómo podemos, cómo se puede representar esta fuga de pensamientos de un personaje sin recurrir a una voz en off? Y, y bueno, eso por un lado. Y después, con respecto a lo sensorial, me parece que hay algo de la película que siempre para mí fue como una película que se pensó y fue como muy motor el personaje. Es como que la película está planteada desde un lugar de cómo percibe el mundo Lina
cómo quiere ser vista, qué deja entrever y también dónde posa su mirada. Entonces, como que muy rápidamente, también desde lo sonoro, estamos como en un mundo que es más una percepción de alguien que realmente en una realidad objetiva, por decirlo de una forma. sí, Entonces, para mí había algo también de los sonidos. Desde el principio estamos como en esa ciudad vieja de Ginebra, donde hay un viento y es un vientito en una ciudad, pero ella lo siente como una ráfaga mucho más fuerte, o hay un silencio y sus pasos resuenan. Ya estamos como entrando como en el mundo como más perceptivo de Lina, donde ella, qué es lo que escucha ella cuando escucha su respiración, estamos también más en su interioridad. Entonces es como, era como empezar a pensar desde el guión y después, bueno, obviamente sigue en la puesta en escena, pero desde ese lado, muy desde el personaje, sí, que creo que es lo que vos y también me lo dijeron mucho eso, como que es una película que la sienten como muy sensorial. sí. Am, Otra cosa es que tú has vivido entre Argentina y Suiza, pero también tu protagonista, la protagonista de Las Corrientes, es una actriz argentina que ha vivido durante mucho tiempo en Francia. Y me preguntaba si ese aspecto migratorio o de estar en distintos sitios había tenido también un efecto en ese extrañamiento que se siente en el personaje de Catalina. Sí, hay algo interesante que se dio en el proceso de casting que cuando empezamos a ver un poco todas las actrices argentinas, hubo como una sensación casi que estaban casi como que la argentinidad estaba como muy a flor de piel. Entonces, en un momento pensamos, bueno, como este personaje que está como, podemos pensar que está como en un tiempo suspendido, momentáneo, durante la película, uno podría pensar, entonces hay como una distancia que se necesita, que se trabaja desde las imágenes también, pero hay algo que empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa si esa distancia también ya se puede dar a través como de un cuerpo? Entonces dijimos, bueno, si empezamos a ver actrices que viviesen afuera, que sean argentinas, y que solamente por esa experiencia de vivir en otro lado ya hay algo en su fisicalidad que es distinto, que si ese cuerpo lo tiramos así en la ciudad de Buenos Aires, hay una distancia que se provoca como de forma como muy natural. Entonces, bueno, como que buscando actrices que viviesen afuera, es como que encontramos, dimos con Isabel, y Isabel, bueno, hizo después un proceso de casting bastante clásico y al final, bueno, decidimos trabajar juntas. Em, Mira, quería hacerte una última pregunta. El mundo está atravesando una crisis increíble y la Argentina no se escapa a esa tendencia. El Instituto Nacional Argentino de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, también se ha visto particularmente afectado. Y quería preguntarte, ¿cómo ha afectado esta situación, esta realidad, al cine argentino como industria y al cine argentino también como arte, como una manifestación artística? Sí, me parece que como arte todavía no sé si las consecuencias se pueden ver todavía. Es un gobierno que hace 2 años que está en el poder, pero sí a nivel está afectando mucho la producción de las películas, un montón. No tengo la cifra exacta del porcentaje de cómo se redujo la cantidad de películas, pero yo creo que se deben estar filmando un 10% de las películas que se filmaban antes. Wow. Entonces, sí, es una situación bastante desoladora, es una situación donde hay mucha gente que está sin trabajo, hay mucha gente que tiene
que, que manejar un Uber para terminar fin de mes. Hay una situación compleja con respecto al cine, pero bueno, con respecto también a muchas otras áreas. Y sí, y es como difícil, pero bueno, el argentino sabe siempre, me parece también que tiene la virtud de siempre salir para adelante y muchas veces en esas situaciones de crisis también en general a nivel artístico siempre es como un impulso. Así que Sí, como ojalá. un estímulo a la creatividad. Sí, muchas veces, bueno, en la historia se comprobó Sí, que es así. Así que bueno, es como que uno intenta agarrarse a eso como consolación, pero sí, la situación es complicada. sí. Am, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu película, y mucho éxito también, con el resto de las presentaciones que van a estar haciendo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí.